Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en su programa Enfilados y darle la más cordial de las bienvenidas. Estamos el día 5 de la Feria Internacional del Libro y también pues todo el equipo trabajando para usted para llevarle su programa. Oiga, usted bien sabe que Perú es el invitado de honor en esta edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. Si ya conoce Perú, mire qué envidia, pues qué le puedo contar. Pero si no lo conoce, dése la oportunidad de venir a Expo Guadalajara y de recorrer toda la Feria Internacional del Libro. Pero en especial visite el pabellón de Perú, porque entre otras muchas cosas que trae para todas y todos y conocer un poquito más de esa hermosa cultura, tienen una pantalla gigante en este pabellón que si usted ingresa de la puerta principal la va a encontrar del lado izquierdo y si está al fondo de la expo, bueno, pues va a ser al lado derecho como si fuera al estacionamiento. Tiene unas imágenes bellísimas, espectaculares, de un poco o de un mucho que es Perú. Les recordamos que para ingresar a esta Feria Internacional del Libro, porque ahora es especial por todo ese tema de salubridad, hay 2 turnos, el matutino y el vespertino, y si tiene oportunidad, para que no tenga problemas, pues registre su boleto vía internet, fil.com.mx. Sí se están vendiendo los pases de ingresar aquí a la FIL, pero tenemos entendido que solo es un 20%, así que no se arriesgue. Y dicho lo anterior, pues vamos a dar inicio a nuestro programa con nuestra primera cápsula informativa, Culturas Ancestrales. Está dedicado al maíz. Veamos. Más allá de la base económica que representa el cultivo del maíz, este grano extiende su importancia hacia niveles sociales y culturales. Aunque el Perú cuenta con más variedades silvestres, junto con México se convierte en la cuna mundial del maíz. Sí, el Perú tiene una cantidad muy grande de choclo, de maíz, que se utiliza en toda la comida peruana, se utiliza mucho el maíz. Curiosamente no se usa la tortilla como lo usamos en México. Aquí en México sí se usa tortilla. En el Perú el maíz o el choclo se da otro tratamiento para condimentar la comida. Y sí, bueno, obviamente es uno de los platillos principales. Para las sociedades precolombinas, el maíz no solo era base de subsistencia alimentaria, sino un motor de vida y que con su domesticación fijó también estrategias para el establecimiento de las ciudades. El choclo que hay en el Perú al maíz que hay en México es diferente desde su punto de vista de los granos, etc. El sabor también es diferente, pero obviamente está la cultura del maíz. Aunque la presencia del maíz o choclo varía de acuerdo a la región, el tipo de grano y la variación del mismo, la presencia en la gastronomía enriquece la tradición y suma su sabor a otros elementos que se adaptaron en el Perú. Es la papa, en la cual encontramos más de 3.500 variedades de papas, no todas comestibles, pero sí más o menos un 80% de ellos podemos crear platillos. Al igual que el ají, hay más de 300 diferentes ají picantes y no picantes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué interesante! Ya escuchó usted, más de 3.500 variedades de papas. ¡Wow! Más o menos un 80% son las que comestibles, según escuchamos en esta información que nos acaban de preparar. Y el maíz pues nos une a México, a Perú y a países sudamericanos, que en Perú se le conoce como el choclo. Fíjese que después de escuchar esta información estaba recordando que hace unos días también aquí en la FIL se le rindió un homenaje al maestro Enrique Flores Cano, historiador él, y le ha dedicado una muy buena parte de su vida a la investigación del maíz. De hecho, presentó su libro, que aquí lo tengo para no mentirle, se llama El mito del dios del maíz. También se hizo una versión video y si usted se da la oportunidad lo puede localizar vía YouTube. Está realmente interesante. Vamos a nuestra siguiente sección, el premio al bibliotecario.
En un mundo frenético de paradójicas relaciones con las fuentes de información, las bibliotecas se erigen como espacios necesarios que custodian el conocimiento al margen de avances tecnológicos o tendencias. Por ello, profesionales como el bibliotecario Óscar Gerardo Saavedra Fernández resultan esenciales para dar forma a esos refugios, o como lo planteó Jan Campbell, máquinas del tiempo, naves espaciales, para saber adaptarlos a las nuevas necesidades y maneras de aprender. Formado por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública, fue jefe de biblioteca y hemeroteca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fundó la licenciatura en Biblioteconomía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y fue director general de Bibliotecas Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, entre muchos cargos más. Conferencista, instructor de seminarios y talleres, dentro y fuera del país, coordinador de mesas de análisis, el bibliotecario Óscar Gerardo Saavedra Fernández ha sido un miembro muy activo, dinámico y una entusiasta inspiración para acercarse a la lectura y mantener vivo el amor por los libros. Maestro Óscar Gerardo Saavedra, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por mantener ese interés por los libros. Por cierto, les recordamos, hablando de libros, que Perú trae 1,700 títulos diferentes para escoger de ciento y tantas editoriales, ahorita le doy 110 editoriales. Bueno, fíjese que también la de Perú, ya le comentábamos que además de que nos trae una vasta gastronomía, literatura, música, ciencia, bueno, pues también nos trae cine. Esto es Pantalla Film. Jueves 2 de diciembre. El largometraje La Cantera narra el conflicto de un joven traumatizado por la muerte de su padre, que él mismo presenció. Pero, aunque no tiene pruebas para demostrarlo, sospecha que el fallecimiento pudo ser provocado por alguien dentro de su propia familia. Dirección: Miguel Barreda. Antes de la función, el cortometraje Cazar un fantasma conserva el formato digital, una histórica película filmada en 16 milímetros, hallada en un mercado de objetos usados en Lima, y que a su vez pone en escena una antigua ceremonia andina. Dirección: Verónica Luyo y Álvaro Icaza. Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara, 6 de la tarde. El largometraje Casos Complejos narra el enfrentamiento entre un joven sicario que mata para vivir y un fiscal que aún conserva la esperanza de cambiar la sociedad en un Perú marcado por la corrupción y la violencia criminal. Dirección: Omar Forero. Antes de la función, el cortometraje Ahora no hay nada que mirar comparte un testimonio íntimo en el marco de la pandemia por la COVID-19 que transmite la frustración del artista frente a la devastación de la enfermedad y la muerte. Dirección: Adolfo Hernández. Sala Cineforo de la Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara, 6 de la tarde. Pues es solo una muestra. Revise su agenda porque a poco no está interesante. Mire, hice aquí un par de anotaciones de cuáles a mí me gustaría ver, tanto como cortos y largometrajes. La Cantera suena muy interesante y Casos Complejos. De hecho, bueno, pues eso de hacer remembranza. Aquí en Guadalajara tuvimos La Cantera y era el movimiento juvenil de un partido político. Pero bueno, acá es otro asunto. Revise su agenda y dése la oportunidad de ver pues esta muestra que trae Perú para ustedes. Vamos a nuestra siguiente sección con nuestra compañera Elenita Castillo, a Fil de Bolsillo, a ver cuál es el personaje que nos recomienda el día de hoy. Hola, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Haruki Murakami acaba de lanzar nuevo libro. Y lo más interesante es que no se trata de una novela, sino de una compilación de 8 magníficos cuentos, algunos de los cuales fueron publicados previamente en inglés en diversas revistas. Se trata de Primera Persona del Singular, en el que el autor japonés vuelve a invitar al lector a participar en un juego perceptivo entre realidad y ficción, en el que es difícil distinguir cuándo termina uno e inicia el otro. En estos relatos se encontrarán los ingredientes estilísticos que identifican a Murakami, pero siempre es muy atractivo descubrir cómo va a transgredir la lógica y la naturaleza del entorno y de qué manera los protagonistas pasarán el umbral a otro universo imaginario.
enfermedades inexistentes descritas como posibles, discos de jazz irrealizables, un simio que habla o un círculo sin circunferencia y con muchos centros son algunos de los ensueños por los que los personajes recordarán amores truncados, soledad o adolescencia. Son historias escritas en primera persona en las que resalta la nostalgia y donde la música vuelve a ser un ingrediente protagónico muy característico de la narrativa murakamiana. En este caso, Schumann, Charlie Parker o los Beatles forman parte de algunas de las tramas. Yo les recomiendo Primera persona del singular de Haruki Murakami, traducido por Juan Francisco González Sánchez y editado por Tusquets. Soy Elena Castillo, gracias y hasta la próxima. Gracias, Elena, como siempre, excelentes tus recomendaciones. Murakami y su nuevo libro, su nueva propuesta, en su haber tiene un sinnúmero de novelas, de ensayos, de relatos, es multipremiado, multi-homenajeado y esa es la sugerencia para el día de hoy. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero tenemos muchísimo más aquí en Enfilados. Continuamos con esta transmisión especial desde Expo Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro en su edición número 35. Vamos a nuestra sección de la entrevista. Está dedicada a Orlando Maceira. No se puede vivir solamente de la escritura. Es difícil en el Perú que alguien viva solamente de sus libros. Te citaría el caso de Alfredo Bryce, quizá, Vargas Llosa, por ser premio Nobel, ¿no? O un Jaime Bailey, porque es una figura pues, que aparece en todos los países, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar un trabajo, como diría Vargas Llosa, alimenticio. Y yo soy profesor en la Universidad de La Salle desde hace varios años, enseño literatura peruana, cursos de comunicación, pero también me gusta hacer mucho los talleres de escritura creativa, porque allí me siento como pez en el agua, ¿no? Y me estimulo a mí mismo y a mis estudiantes a crear. Mientras les hablo de algún autor, Raymond Carver, por ejemplo, o les hablo de García Márquez, Saramago u Onetti, yo también me estoy acordando de los libros que leí de ellos la primera vez y la experiencia que fue para mí, ¿no? Por ejemplo, les hablo del Pozo de Onetti, que fue el primer libro que leí de Onetti antes de La vida breve, que es su novela más importante quizá. Y para mí es como sumergirme en un océano que ya conocía, pero con gente que todavía no conoce cómo es la marea, ¿no? Cómo es el vaivén de las olas. En tiempos de incertidumbre, de dolor, de pérdidas, en una pandemia que no sabemos cuándo acabará, e inclusive donde el título de mi libro, Inmunidad de Rebaño, también parece ficción, porque tanto anhelamos pero no sabemos si es que esta llegará o cuándo llegará. Yo a mis estudiantes les decía, sé que la mayoría de ustedes no están familiarizados con la lectura. Estábamos hablando de marzo del 2020, cuando aquí la cuarentena empezó el 15 de marzo. El expresidente Vizcarra nos dijo, van a ser 15 días seguramente, y pensamos que iban a ser 15 días más de vacaciones, pero no, fue prácticamente 6 meses, ¿no? Y les dije, esta es una tabla de salvación, pero no les estoy hablando en un sentido, como decimos en el Perú, de meterte floro, ¿no? De
de buscar un lugar común, una frase hecha. No, les digo, yo lo he vivido. Cuando he estado en situaciones de ansiedad, de soledad, de angustia, de que terminas con tu enamorada, de que pierdes un ser querido, pierdes un ser querido y te pones a leer a Vallejo, y Vallejo te acompaña en esa sensación de orfandad o de soledad. Sientes que tu mundo es muy pobre, muy triste, muy monótono, y conoces la narrativa de Vargas Llosa, que te abre muchas puertas. Entonces, yo les digo a mis estudiantes lo que le puedo decir a cualquiera. A mí la literatura me cambió la vida. Yo leyendo a Reynoso y a Vargas Llosa dije, algún día quisiera escribir como ellos, y ese es mi reto, ¿no? Cuando yo veo la página en blanco o tomo notas, digo, quisiera algún día escribir un cuento como Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, o una novela corta como Los Cachorros de Vargas Llosa. Estoy hablando de algo que me parece más accesible que sus obras monumentales, ¿no? Entonces, lo sé, o he conseguido que ellos se den cuenta de la importancia de la literatura, no solamente en encontrar un buen refugio, donde te sientas a salvo de todo, sino también donde puedas escapar, porque hemos vivido como encarcelados. Y los chicos leyendo ciencia ficción, narrativa realista, literatura fantástica, ¿no? Crónicas marcianas con Bradbury, se iban fuera del planeta. Conocían más el Perú, ¿no? El Perú profundo, como le llaman, con José María Arguedas, ¿no? Y a las barriadas, a las zonas casi lumpenescas, con un Osvaldo Reynoso que es extraordinario y que tiene una prosa muy poética. Entonces, para mí la literatura es salvación. La Feria del Libro para mí es algo, como escritor, formidable. Lo cierto es que los escritores que se llama de provincia en el Perú, los escritores del interior, tenemos muy pocas posibilidades de salir al extranjero. Hay un circuito muy centralizado, muy de la capital, es decir, de Lima, que nos impide compartir nuestro trabajo. Y en efecto, he sacado 2 producciones, una por la coyuntura que me he forzado a escribir, lamentablemente, sobre historias de la pandemia, que es un librito que se llama Inmunidad de Rebaño, que está aquí, ¿no? Y bueno, otro que ya tiene muchos años de trabajo, lo trabajo desde el año 2016, ¿no? Tiene muchos años de trabajo, casi 5 años, que se llama, y que lo voy a presentar incluso en Arequipa esta noche virtual también por la pandemia, que se llama El Niño de la Arboleda. Es un trabajo más de largo aliento y que, digamos, me permite, este trabajo, el último librito, es el que de alguna manera me ha abierto la posibilidad de ir a la FIL de Guadalajara, ¿no? Reitero, para mí es un evento extraordinario, al menos en América Latina es la feria del libro más importante, más relevante, y representar a mi país y sobre todo a mi ciudad, Arequipa, como les decía, donde nació el premio Nobel Mario Vargas Llosa, es de verdad un gusto para mí, un honor, pero también un compromiso, ¿no? Estar a la altura de las circunstancias. Bueno, mira, por ahora me han confirmado que estoy en 2 mesas, una de escritores en pandemia, que justamente vamos a hablar de cómo la pandemia del COVID-19 ha marcado nuestra vida y nos ha invitado a escribir. Yo, obviamente, desde la ficción, pero toda mi ficción, que es narrativa realista, se inspira en mi vida. Parto de alguna cosa que me pasó y la modifico. Cosas tan simples como el olvidarte el tapabocas y tener que regresar a casa porque incluso la policía te podía llevar a la comisaría, como la muerte de seres queridos. Había un momento en que yo quería detenerme y decir, ya no sigo con este proyecto porque ya va a llegar a casa, ¿no? Entonces, era una cosa muy fuerte porque primero llegaba a la capital, Lima, y decías, bueno, pero en Lima ocurre todo porque ahí está el aeropuerto internacional y ahí pasa todo. Y de ahí al sur, que es mi ciudad, en Arequipa, ya llegó a Arequipa. Pero bueno, mi familia todavía está indemne y cuando ya empiezas a matar a tus familiares, dices, hasta aquí no más, ¿no? Porque no quiero. Ya piensas en tu madre, en tus hermanos y en ti mismo, ¿no? Entonces, esa mesa, y hay otra mesa donde cómo tejemos las ficciones y cómo hibridamos nuestro trabajo académico o profesional con la escritura, ¿no? Estar en Guadalajara, nunca he conocido México, he estado en Europa, ¿no? He estado en países de Sudamérica, pero no he conocido México. Es una oportunidad no solamente de presentar mi trabajo, sino también conocer el trabajo de escritores mexicanos y de todas las latitudes, ¿no? Y también, pues, también buscar la posibilidad de que mi trabajo o mis libros de cuentos tengan un poquito más de visibilidad, no solamente en mi país, sino en distintas partes, ¿no? Entonces sé que ahí también se puede interactuar con editores, con gente de muchos países que se puede interesar en tu narrativa, en este caso, ¿no? Eso es lo que deseo. Como te digo, es mi primera experiencia y como todas las primeras veces te llenas de, a veces, incertidumbre, pero mucho entusiasmo y dices, ¿qué pasará? Y esperas que todo vaya bien, ¿no? Pero también te pones a pensar
y en eso recuerdo mucho a Julio Ramón Ribeiro, nuestro mejor cuentista, que dice, no te ilusiones mucho porque a veces las cosas terminan en chascos, ¿no? Yo sé que no va a ser así, ¿no? Pero a veces uno, cuando tiene la valla muy alta, no pueden pasar esas cosas que tú anhelas, ¿no? Mi Guadalajara es como una puerta abierta, una puerta de ilusión, de esperanza y sobre todo de compartir modestamente mi trabajo. Yo me entrego a las palabras o me peleo con las palabras todos los días, ¿no? Y a la hora de la escritura, a la hora de escribir ficción, recordando Onetti, esa es la hora de la verdad. Yo puedo tener miedo de la pandemia, salir a casa y contagiarme, olvidarme la mascarilla, que en la esquina un carterista saque un cuchillo y me diga que le dé mi celular y mi billetera. O puedo tener miedo de perder el trabajo. En cualquier ámbito de la vida puedo tener miedo, pero cuando escribo, no. Onetti decía que es cuando uno tiene que exponer sus tripas, tiene que exponer lo más profundo, sus heridas más secretas, ¿no? Y allí, sin ningún reparo y sin pedir permiso, eso lo aprendí de mis maestros literarios, el escritor nunca pide permiso. Si le pido a mi madre para escribir sobre problemas de casa o a mi pareja sobre la vez que me engañó o yo le engañé a ella o la vez que terminamos, obviamente que me van a decir que no. El escritor se exhibe sin ningún pudor, como entiendo yo la literatura, y no tiene reparos con nadie, ni con Dios, ni con la familia, ni con lo más sagrado, ¿no? Entonces, esa es mi forma de entender la literatura, ¿no? Y de alguna manera, mi forma de entender la vida se casa con mi forma de entender la literatura. Bueno, voy a llevar, o mis editores van a llevar El Niño de la Arboleda, mi último libro de cuentos, que tiene, lo dice en el prólogo, una impronta muy ribeiriana, que es el mejor cuentista peruano desde mi modesto entender, y también este libro que es un poco más doloroso, quizá, que es Inmunidad de Rebaño, que son muchas historias que surgieron a raíz de la pandemia. En realidad tiene 3 bloques, antes de la primera cuarentena, durante la cuarentena y después de la cuarentena, cómo va cambiando nuestra mirada, cómo se van modificando nuestros temores y cómo también nos vamos adaptando, porque hay un proceso donde ya hasta se normaliza la muerte. Te dicen, son 500 hoy día, son 600 mañana, pero ya hasta ni siquiera te afecta. Te vuelves hasta cierto punto insensible y hasta te olvidas de que tus propios familiares han estado dentro de esas cifras. Es el ser humano, ¿no? Dicen que somos animales de costumbres. Quizá en eso tienen razón. El gusto va a ser mío y espero que todos puedan encontrar mis libros en la Feria de Guadalajara. Feliz de poder conocer México. Muy joven que está Orlando. Y bueno, pues también muy interesantes sus propuestas. Él nació en el año de 1980 en Arequipa, allá en Perú, y pues cómo no abordar el tema de la pandemia, así que habrá que revisarlo. Pues estamos concluyendo esta emisión de Enfilados, pero antes de despedirnos le pedimos que continúen estos siguientes minutitos para que pues vea la presencia musical que Perú trae para usted en Foro Phil. UXPA, se llama UXPA Danzac. Gracias y hasta la próxima. UXPA funciona los ritmos andinos de yaguarís, aguainos y pumpines con rock y el blues, y llegan desde Perú hasta el escenario del Foro Phil de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A los clásicos sonidos metálicos de la banda se suman algunos instrumentos tradicionales de la música andina, como la quena y la zampoña. Las características de UXPA es la de respetar la lengua quechua, pues todas las canciones son interpretadas con este idioma del pueblo originario de los Andes peruanos. En Danzac UXPA quedará demostrado que la fusión es plena. Los instrumentos, las voces y los ritmos andinos no aparecerán solo como elemento del decoro musical, sino que intervienen con las canciones hasta transformarlas en algo nuevo. Nos encontraremos en el Foro Phil de la Feria Internacional del Libro este jueves 2 de diciembre en punto de las 21 horas. Entrada libre.